el apóstol Pablo, alias Saulo de Tarso. ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Era un hombre pobre o era un hombre rico? Era un hombre rico. El apóstol Pablo, cuando recibe el llamado de Dios, aproximadamente tenía sus 32 años. Tenía un buen estatus social, era un hombre casado, era miembro del Sanedrín, tenía que estar casado. Él se movía en la alta sociedad. No solamente era ciudadano judío, también tenía la ciudadanía romana, por lo tanto podía exigir todos los derechos de la ciudadanía romana. Era lo que pocos en aquel día eran. Él era escriba y fariseo. Poquísimas personas en aquel entonces escribían, y él era un escriba y era un fariseo. Tenía mucho dinero, tenía mucha influencia, era un hombre que tenía todo, un hombre rico. Pero él sí aceptó el llamado de Jesús. Él renunció a todo eso, renunció a lo que la palabra de Dios dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Más adelante lo encontramos. ¿Qué le pasaría en su vida familiar? Hasta su mujer lo abandonó. No aparece más adelante. Era un hombre casado, no aparece. Hasta la mujer lo dejó, renunció a todo, dejó de ser el escriba, dejó todo. Y lo importante de Pablo, no solamente era un conocedor de las Sagradas Escrituras, sino también era un perfecto conocedor y dominador de las tendencias filosóficas de los griegos. Era un hombre culto y aceptó el llamado de Dios. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo con respecto a su llamado? Lo que el joven rico no pudo decir. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Porque ¿cómo fue la vida de Pablo? La pasó muy, pero muy mal. 3 veces fue azotado, 39 azotes recibió. Naufragios, lo apedrearon, tuvo que caminar bajo la inseguridad por los desiertos, con los animales, días que no comía. Siendo un hombre rico que tenía todo, tuvo que sufrir todo eso. ¿Por qué? Porque él dijo: para mí el vivir es Cristo. Y si uno lee la historia de Pablo, uno ve qué grandes cosas hizo el apóstol Pablo. Y ahora tú dices: pero si él fue uno de los mejores apóstoles, ¿te puedes imaginar las cosas que hubiese hecho el titular, el joven rico? ¿Te imaginas lo que hubiese hecho el joven rico? Si Pablo, siendo el suplente, hizo lo que hizo. Y ahora yo te pregunto: ¿por qué el joven rico no quiso seguir a Jesús? Y te voy a leer una siguiente historia que está en la Biblia, está en el mismo Marcos, para que puedas entender por qué el joven rico no siguió al Señor Jesús. Y esta historia está ahí mismo en el capítulo 10, en el versículo 46. Versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, que Jesús y sus discípulos y una gran multitud, y ahí aparece este personaje. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ustedes conocen a algún ciego? Yo no sé si Bartimeo nació ciego o perdió la vista y quedó ciego. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero yo creo que lo más trágico es quedarse ciego. Haber nacido ciego y después quedar ciego debe ser lo más trágico. El que nace ciego, total, no se pierde nada porque nunca vio nada. Lindos son los sentidos que el Señor nos da, ¿verdad? Cuando nos falta uno, las extrañamos. Pero como la persona que nace ciego no conoce nada, pues él te puede preguntar: oye, ¿qué es ver? Tú le mira, ver. No tiene sentido explicarle lo que no entiende. Es como nosotros. Nadie de ustedes está
está preocupado porque hay un sentido que el Señor te dio, pero no está habilitado. Y como nunca está habilitado en ti, no te ocasiona extrañez, no lo necesitas. Pero si un día se te habilitaría, lo extrañarías. ¿Y saben cuál es ese sentido? En la Biblia sale. Algunos profetas lo tenían. Ese sentido, que está en todos los seres humanos, pero no está habilitado. Es un sentido que tiene la capacidad de ver lo espiritual. ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando estaba sitiado en la ciudad de Samaria, y los asirios vinieron y salió el mensajero y le dijo: Eliseo, mira, hay un tremendo ejército que está afuera, nos van a matar. ¿Y qué dijo el profeta Eliseo? El profeta Eliseo dijo: es que tú no has visto la cantidad que hay a nuestro alrededor. Dijo: pero qué cantidad, yo solamente te veo a ti y a mí. Y el profeta oró al Señor y le dijo: abre sus ojos, abre sus ojos. ¿Por qué le dijo abre sus ojos si estaba abiertos los ojos? Estaba hablando de un sentido adicional que está en cada uno de nosotros. Y cuando el Señor abrió ese sentido, ¿qué vio este siervo? Dijo: ahora sí que estamos seguros, se sintió seguro. Ahora sí que estaba feliz. Pues que vengan nomás los soldados, porque acá tenemos miles. Ese sentido está en ti y en mí. Pero tú no lo necesitas. Tú no lo sientes que lo necesitas porque nunca has experimentado lo que es vivir con ese sentido. Bartimeo no lo sabemos. Pero una cosa es ser ciego, lo que era Bartimeo, y según esta historia, lo que acabamos de leer, el primer versículo, otra cosa es ser tonto. Y yo creo que Bartimeo no era ni tonto, era ciego, pero no tonto. Pero yo digo, pero si no era tonto, ¿qué hacía un ciego? Porque la Biblia dice: y salió Jesús rumbo a Jericó, ¿sí? Y saliendo ya de la ciudad, en el camino estaba Bartimeo el ciego mendigando. ¿Cómo puede ser que un ciego esté en el camino mendigando al salir de la ciudad? Es más, dando el contexto, Jesús contó una historia que de Jerusalén a Jericó, contó una historia de unos hombres que le habían asaltado a otro, dando a mencionar que este trayecto era un lugar peligroso. Y un ciego en el camino, con el peligro, mendigando, ¿quién podía darle limosna? Los hombres que salían de Jerusalén para ir a Jericó iban en caravanas, escondían todo lo que tenían, porque era un lugar peligroso. Así en el camino no tenían nada en el bolsillo. ¿Cómo era su negocio mendigar en el camino? Él podría mendigar pues, en Jerusalén o en Jericó. Jericó en aquel entonces era una ciudad en crecimiento, una ciudad muy comercial, podía ir al mercado. Allí la gente que compraba pues, le podía dar el vuelto o se le cayó un pan, le podía juntar. Pero mendigando en el camino, ¿por qué entonces que Bartimeo estaba mendigando en el camino? Y yo te voy a decir por qué estaba mendigando en el camino. Bartimeo un día escuchó hablar de Jesús, así como tú y yo hemos escuchado hablar de Jesús. Y de pronto una luz empezó a brotar en su corazón y emocionar. Y este hombre que lo escuchó, que le empezó a contar de Jesús, le dijo: mira, hay un hombre que se llama Jesús, es un hombre muy bueno, es un hombre que hace milagros, es un hombre que sana, es un hombre muy bueno, pero tiene un problema. ¿Y cuál es el problema de Bartimeo? Los fariseos no lo quieren. ¿Pero por qué no lo quieren? Es que le tienen envidia. ¿Y por qué? Es que mira, el otro día, unos leprosos caminando, Jesús los limpió. Y los fariseos se enfurecieron. Y otro día, mientras iban caminando en Naín, se encuentra con una procesión fúnebre y tocó el féretro y resucitó a los muertos. Es que es un hombre tan poderoso. Hay un poder en ese hombre. ¿Y cómo dices que se llama? Jesús. Bartimeo se empezaba a emocionar con esas historias. Decía: cuéntame más. Mira, lo más sorprendente es que hasta devolvió la vista a un hombre que había nacido ciego.
yo no sé qué